El océano guarda secretos que ni el tiempo puede borrar, y a veces, el agua susurra a quienes han olvidado su origen. Pero, ¿qué pasa cuando los recuerdos comienzan a despertar? La profecía del mar brillante. El susurro del océano. Parte 1. El agua era un espejo azul bajo el sol del mediodía, una extensión infinita de mar abierto donde el viento apenas dejaba una brisa fresca sobre la superficie. Aileen ajustó su visor y revisó una vez más el tanque de oxígeno en su espalda. Era su última inmersión del día, y la expedición científica con la que trabajaba esperaba encontrar algún indicio de vida bioluminiscente en las profundidades cercanas a la grieta oceánica. 5 minutos, Aileen, avisó Noah, su compañero de investigación, desde la lancha. Ella le guiñó un ojo y se lanzó de cabeza al agua. La presión del mar la envolvió como un cálido abrazo mientras descendía entre columnas de burbujas. Sus aletas cortaban el agua con precisión, avanzando entre formaciones coralinas y bancos de peces que se dispersaban a su paso. Su linterna submarina iluminó la entrada de una cueva profunda, oculta tras un bosque de algas danzantes. El indicador de su traje marcaba que la corriente era estable, así que se adentró con cautela, buscando rastros de organismos inexplorados. Todo parecía ir según lo planeado hasta que sintió un cambio en la presión del agua. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aileen, vuelve ahora. El radar muestra una tormenta acercándose rápido, la voz de Noah crujía en su comunicador. Frunció el ceño. El cielo estaba despejado cuando se sumergió. Miró su reloj de buceo y, con un suspiro frustrado, giró sobre sí misma para regresar. Pero en ese instante, una corriente imprevista la envolvió con la fuerza de una mano invisible. «Noah», gritó, pero su voz se perdió en el burbujeo del agua al ser arrastrada hacia el interior de la cueva. Intentó nadar contra la corriente, clavando sus dedos en las rocas resbaladizas, pero la succión era implacable. Giró varias veces, sintiendo el mareo tomar control de su cuerpo. La linterna se le escapó de la mano y la oscuridad se cerró a su alrededor. De pronto, la corriente la expulsó en una gran caverna submarina. Se incorporó y nadó hasta una superficie de aire dentro de la cueva, jadeando. Se quitó el visor y miró a su alrededor con asombro. Esto no está en ningún mapa», susurró, incapaz de creer la belleza sobrenatural de la cámara en la que se encontraba. Las paredes brillaban con destellos azulados, reflejando la luz de corales incandescentes que titilaban en la penumbra. Estalactitas cristalinas colgaban del techo, y el agua tenía una pureza que parecía casi irreal. Sacó su radio a prueba de agua y trató de comunicarse con Noah, pero solo escuchó estática. Se mordisqueó el labio, intentando contener la creciente inquietud. De pronto, un retumbo surgió desde las profundidades de la cueva, seguido de un leve temblor marino. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido seco resonó a su derecha. Miró con horror como una gran roca se desprendía del techo y caía justo sobre su posición. Intentó nadar lejos, pero la fuerza del impacto generó una corriente repentina que la arrastró de nuevo al agua. El golpe fue brutal. Un dolor agudo la atravesó cuando la roca la golpeó en la cabeza. Sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, soltó el regulador de oxígeno y el aire escapó de sus pulmones en una débil burbuja plateada. La oscuridad la envolvió por completo y todo se disolvió en el silencio del mar. Descendió, su cuerpo flotando sin rumbo en la cálida penumbra de la cueva submarina. A medida que se hundía, la luz de los corales bioluminiscentes comenzó a brillar a su alrededor, pulsando en tonos azulados y plateados, como si reconocieran su presencia. Y entonces, la oscuridad la reclamó por completo. El tiempo dejó de tener sentido. No había arriba ni abajo, solo el silencio del agua y la sensación de flotar en el vacío. Aileen no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la roca la golpeó. Su conciencia flotaba en un estado nebuloso, atrapada entre la inconsciencia y un leve atisbo de lucidez. No sentía frío, ni miedo, solo un susurro lejano,
una voz dulce y lejana que parecía llamarla. De repente, su cuerpo dejó de descender. Algo cálido, casi eléctrico, la envolvió. Una luz tenue, azulada, vibró a su alrededor, como si el agua misma respondiera a su presencia. Un susurro llegó a sus oídos, sin romper la quietud del agua. Despierta. Sus pulmones ardieron y un instinto primario la hizo inhalar con desesperación. Pero en lugar de ahogarse, una sensación extraña la recorrió. El oxígeno fluyó por su cuerpo de manera antinatural, como si el agua misma le estuviera permitiendo respirar. Su corazón latió con fuerza. Esto no era posible. Abrió los ojos de golpe. El mundo que la rodeaba era irreal. El agua centelleaba con destellos dorados y plateados, iluminando lo que parecía ser una enorme gruta sumergida. Bancos de peces luminosos nadaban en círculos alrededor de su cuerpo, observándola con curiosidad. Corales gigantescos irradiaban luz en tonos suaves, como si estuvieran respirando. En el centro de la caverna, una figura esbelta y elegante flotaba con la gracia de una sombra en el agua. Aileen intentó moverse, pero sus músculos aún no respondían. La figura se acercó más, y poco a poco, su forma se volvió nítida. Era una mujer. O al menos, algo parecido. Aunque se fue transformando en metamorfosis. Su piel parecía tallada en perlas, con reflejos de nácar que brillaban bajo la luz marina. Su cabello flotaba como algas doradas, y sus ojos eran de un azul imposible, profundos y llenos de una sabiduría antigua. Aileen sintió un escalofrío, no de miedo, sino de asombro. Al fin, la profecía se cumple. La voz de la mujer era un eco dentro de su cabeza, como si el agua misma hablara a través de ella. Aileen intentó responder, pero el esfuerzo fue demasiado. Su vista se nubló, y antes de poder preguntar quién era aquella criatura, su conciencia volvió a desvanecerse en la suavidad del océano. Despertó sintiendo la presión del agua sobre su piel, pero no el ahogo que esperaba. Su primer instinto fue llevarse las manos al rostro, esperando encontrar su visor de buceo, pero no estaba allí. ¿Cómo seguía respirando? Se incorporó con torpeza, sintiendo que su cuerpo aún no reaccionaba del todo. A su alrededor, la cueva resplandecía con tonos azulados y dorados. Las estalactitas marinas brillaban como cristales sumergidos, y las algas ondeaban con un ritmo hipnótico. El lugar parecía sacado de una visión imposible. ¿Estás despierta? Aileen giró la cabeza de golpe. La mujer marina flotaba a pocos metros de ella, observándola con curiosidad. Su presencia era imponente y serena a la vez, como una criatura antigua que había esperado pacientemente su llegada. ¿Quién eres? Aileen intentó hablar, pero su voz sonó amortiguada, distorsionada por el agua. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara la pregunta. Mi nombre es Neria. Soy la guardiana de este refugio, y tú, Aileen, eres más de lo que crees ser. Aileen quedó anonada. ¿Cómo sabes mi nombre? Neria extendió una mano y, al instante, el agua a su alrededor pareció vibrar con un brillo azulado. No estaba hablando con palabras, sino con pensamientos, como si el océano mismo actuara como un canal entre ellas. El mar conoce a sus hijas. Y tú, perteneces a él más de lo que imaginas. Aileen frunció el ceño. Esto no tenía sentido. No, yo soy humana. Vine con mi equipo de investigación. Hubo una tormenta y, se detuvo, recordando el desprendimiento de la roca, el golpe en su cabeza, el momento en que creyó estar muriendo. Neria la observó en silencio, como si esperara a que comprendiera la verdad por sí misma. Me ahogué, susurró Aileen, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. No debería estar viva. La guardiana del abismo avanzó un poco más, y Aileen pudo volver a ver con claridad sus rasgos perfectos, su piel luminosa, sus ojos infinitos. No era humana. El océano te protegió. Te reconoció. Aileen intentó tragar saliva.
¿Por qué? Porque tu llegada estaba escrita en el destino del mar. Y porque hay algo que debes recordar, antes de que el tiempo se agote. Aileen sintió una presión en el pecho, una sensación de que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Recordar qué? Nerian no respondió de inmediato. En su lugar, extendió un brazo y, en la palma de su mano, una esfera de agua comenzó a formarse. Dentro de ella, destellos plateados danzaban como estrellas atrapadas en la corriente. Aileen no podía apartar la vista. Mira, y comprende. La esfera estalló en un remolino de luz. Aileen sintió un tirón en su mente, como si algo en su interior despertara después de haber dormido durante demasiado tiempo. Imágenes desconocidas se filtraron en su conciencia, un océano sin fin, una voz cantando en la distancia, manos extendidas hacia el agua, su propia silueta reflejada en las olas, pero no como humana, sino como algo más. Su pecho se llenó de un miedo primitivo. ¿Qué me hiciste? Los ojos de Neria brillaron de compasión. Te mostré la verdad. Aileen llevó una mano temblorosa a su rostro, sintiendo que su piel ardía con una energía desconocida. Algo dentro de ella había cambiado. Y en lo más profundo de su alma, lo supo. Ya no era completamente humana.